Muy buenos días para todas aquellas personas que acostumbran a seguirnos por nuestras redes sociales, especialmente por nuestra cuenta personal de YouTube o por nuestra cuenta personal de Facebook, para abrir espacios de discusión, para abrir espacios de reflexión, siempre tendientes a comentar o a expresar la opinión sobre los distintos acontecimientos políticos o de cualquier otra índole que ocurran en el territorio colombiano o aún en el extranjero cuando las circunstancias lo ameriten. En nuestra anterior entrega habíamos hablado de la necesidad imperiosa de modificar la constitución política de Colombia, en especial el artículo que se refiere a la constitución o a la creación de la circunscripción nacional única para elegir a los senadores, por cuanto a mi juicio y a juicio de muchas de las personas con las que he conversado, es inconveniente que los senadores de la República se sigan eligiendo a través de ese mecanismo de circunscripción nacional única por muchísimas razones. Existen razones que permiten pensar en la desproporción que se crea entre una región y otra cuando las regiones evidentemente carecen de representación en el Senado, pero igualmente se podría argumentar que la excesiva extensión del territorio colombiano y la aspiración de los candidatos hace que los costos, que las finanzas de una campaña política de esta naturaleza se eleve a costos verdaderamente imposibles de asumir para aquellas personas que no tienen los recursos o los medios indispensables para poder promover su correspondiente nombre en todo el país. Yo pienso que en 1991, cuando se instauró, cuando se instituyó, cuando se plasmó la circunscripción nacional única en el territorio colombiano para la elección de los senadores, los constituyentes estuvieron bien intencionados, pero eso no necesariamente indica que no se hubiesen equivocado. Estuvieron bien intencionados porque en aquel momento existían unos dirigentes políticos de amplio calado nacional que permitían pensar en que los partidos políticos se podrían reorganizar a través de unos dirigentes con la suficiente aceptación nacional, como era el caso de Alfonso López Miquelsen o de Luis Carlos Galán Sarmiento, dentro del Partido Liberal Colombiano, como de Álvaro Gómez Hurtado dentro del Partido Conservador, y de figuras como inicialmente Carlos Pizarro, León Gómez en la Alianza Democrática M19, y después de su asesinato el nombre de Navarro Wolf, que en definitiva fue en 1990 uno de los candidatos a conformar la Asamblea Nacional Constituyente y fue adicionalmente uno de los copresidentes de esa asamblea. Todo este preámbulo para decir que definitivamente el problema de la representatividad, si bien no se agota con la reforma o con la modificación de ese artículo, sí es importante que comencemos con esa reforma, con esa modificación, porque los senadores deben estar realmente próximos a sus electores y para eso es necesario dividir el territorio colombiano en distintas circunscripciones que podrían ser departamentales o incluso ser elegidos los senadores en circunscripciones más pequeñas para que estos puedan tener un contacto mucho más directo con aquellos electores que en un momento determinado pretendan elegirlo. Por otra parte,
es necesario repensar en cuál es el papel que le corresponde a los partidos políticos en la vida colombiana. En estos días reflexionaba sobre los distintos diálogos que sostiene el presidente Iván Duque Márquez con las distintas fuerzas políticas que protestaron en su momento por cuanto no se encontraban satisfechas con determinados asuntos, con determinadas políticas, y en esa especie de reflexión llegaba a la conclusión de que el presidente de la República tiene que conversar, tiene que dialogar, tiene que exponer su programa y sus tesis fundamentalmente con el Congreso de la República, que es el órgano representativo por excelencia de absolutamente todos los ciudadanos. Pero no podemos tampoco desconocer que existe un descontento excesivamente grande entre la población, no solo por el problema de la representatividad de los congresistas, en cuanto habíamos dicho que los senadores y los representantes a la Cámara parecían no sentir que ellos representaban a la nación entera, y al mismo tiempo por parte de los electores, en la medida en que los electores no tenían plena conciencia de que ellos están representados en el Congreso de la República con el propósito de transmitir al gobierno sus correspondientes inquietudes. Aquí de todas maneras algo falla, y lo que fundamentalmente falla a mi juicio es que los partidos políticos no están cumpliendo con la misión que por su propia naturaleza les corresponde. Es a los partidos políticos, independientemente de cómo se llamen, es a los partidos políticos, independientemente de cuál sea su ideología, a los que les corresponde organizar todo tipo de foros, todo tipo de conversatorios, todo tipo de mesas redondas, todo tipo de simposios con los electores, con las comunidades, con lo que ahora se ha dado en llamar la sociedad civil, para que esos partidos entren en un diálogo permanente con esas comunidades, con la sociedad civil, a fin de recibir, de alimentarse de las grandes inquietudes, de las grandes aspiraciones del pueblo colombiano. Y luego los partidos políticos transmitir esas inquietudes que exprese la comunidad tanto a las directivas de sus partidos como a los representantes que esos partidos tengan en el Congreso, para que en el Congreso, es decir, en sede parlamentaria, sean los senadores o los representantes a la Cámara los que transmitan o intenten transmitir, repito, independientemente de que sean miembros de partidos de gobierno o de que sean miembros del partido o de los partidos de oposición, repito, los que deben transmitir esas inquietudes al gobierno y a la nación entera para poder convertir en decretos, en normas, en leyes, en reformas constitucionales, esas inquietudes que permanentemente agobian a los colombianos. Entonces esta reflexión corta, porque desafortunadamente el tiempo no es tan generoso como nosotros quisiésemos que fuera, va fundamentalmente encaminada a dos cosas en este momento. Primero, a la necesidad imperiosa de reformar el artículo correspondiente de la Constitución que establece la circunscripción nacional única para elegir a los senadores de la República, en cuanto que mientras tengamos esa especie de figura vigente, tendremos las mismas crisis relativas a la falta de representatividad, al distanciamiento que parece ser cada día más evidente entre los senadores de la República o los representantes en el Congreso y sus electores, y adicionalmente
Eso implica unos costos verdaderamente inalcanzables en las campañas proselitistas, en las campañas electorales, en las campañas políticas, cuando ellas se avecinan. Y por otro lado, hacemos un llamado a que también se reformen las normas constitucionales o legales incluso que se refieren a los partidos políticos, en cuanto es a ellos a quienes les corresponde la tarea de entrar en contacto directo con los electores, con los ciudadanos, con el pueblo en general, para conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus pretensiones en materia de los servicios públicos que demandan del Estado. Como quiera que no tenemos más espacio, digamos que este pequeño espacio de reflexión ha llegado a su fin, pero es importante que tengamos en cuenta que las reformas constitucionales, por lo menos en este pequeño espacio, en este video, que yo propongo, que propone un sector importante de la opinión colombiana, digámoslo así, guardan relación íntima con la reducción del tamaño de la circunscripción para elegir a los senadores y también a los representantes, y a la necesidad de reglamentar la función que los partidos políticos cumplen, ya que pareciera ser que no tienen la conciencia o la más mínima conciencia sobre ese particular en la sociedad colombiana. Es a los partidos políticos a quienes en definitiva les corresponde la tarea de entrar en un contacto permanente a lo largo de toda una legislatura con sus electores, con el propósito de conocer de primera mano cuáles son, repito, esas inquietudes del pueblo colombiano. Por lo pronto me despido, muy buenos días y hasta pronto.